¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me copian? Buenas noches, Lice. Sí, Lice, ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? todo bien. ¿Cómo les ha ido con el planteamiento 2? ¿Qué quieren hacer primero? A ver, empezamos con la práctica 3 y luego, antes de finalizar la clase, vemos las dudas de la práctica 2 o al revés. ¿Qué dices, mami? Le estoy pensando, Alicia, creo que empecemos con la práctica 3. Bien, señores, por favor, voy a compartir en pantalla la práctica número 6, perdón, la 3. Ahí está. ¿Ya les había encargado la planilla sumaria y subsumaria? No, ¿no? Todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? ¿O sí? ¿Me confirman, por No favor? lo hice, Muy No, bien. no Lice. sé si hoy día No, también. No licenciado. dice, Vamos a empezar con eso, ¿ya? Ahí están los tres puntos donde debemos desarrollar las planillas sumarias y subsumarias. Así que adelante, por favor, para el pasivo, para el costo y para el gasto, ¿sí? Pero en este caso, el pasivo y el gasto relacionado exclusivamente para contrataciones de personal. Estamos hablando de personal dependiente de la empresa. Sí, y el costo por un tema de imputación, o sea, me refiero a clasificación mejor, de los conceptos de sueldos y salarios en las distintas áreas de trabajo. Eso lo vamos a ir analizando más adelante. Entonces, tienen que tener 3 planillas sumarias, al igual que la práctica 1, y ya saben, ¿no? Las planillas subsumarias son un detalle de cada uno. ¿Sí? Adelante, por favor, trabajemos con eso.
¿Terminamos? ¿Cómo les está yendo? Cuéntenme, por favor. Buenas noches, licenciado. Me falta todavía, Lisa. Denos unos minutitos más, licenciado. Licenciado, quería preguntarle en lo del índice para costos. Solamente tenemos un costo, sería M nomás, ¿verdad? Porque después tenemos obligaciones laborales, tenemos gastos laborales. Lo único sería de costos que lo mantenemos, ¿verdad? Exactamente, Joana. Solamente cambia el pasivo y el gasto, ¿no? Esas tienen cédulas exclusivas para pasivos laborales y gastos laborales. Y costos se queda nomás, se mantiene con N como cédula, ¿ya? Ya, licenciado, gracias. ¿Ya has terminado tus planillas sumarias, Joana? ¿O todavía estás con las sumarias? Lo último de las sumarias. Después te faltarían las subsumarias. Ajá, es que no daba mi compromiso. Ah, ya. Vamos trabajando, por favor. Lo que no quiero es, quiero que tengan toda la información disponible, bien referenciada, con los títulos, ¿sí? Para que no haya problemas al momento de que yo les solicite información de las planillas sumarias y subsumarias. ¿Ya? Por favor.
Lice, disculpe. Adelante. Quería consultarle, nos da unos datos adicionales sobre la planilla. En nuestra subsumaria le vamos a poner esos datos en los sueldos y salarios por pagar. ¿A qué datos te refieres, Joana? No comprendo. Después de gastos es datos de la planilla salarial, No todos tiene. ingresados. No, No, eso nada que ver, ¿verdad? para analizar, para elaborar las planillas analíticas. Ah, ya, me estaba rompiendo la cabeza. Ya, licenciado, gracias. No te preocupes. Chao, chao.
Bien, iniciamos, señores. ¿Estamos? ¿Qué dicen? Aún no hemos terminado, Lice. ¿Falta? ¿Les falta? Ya. Últimos. Relinda, ¿dónde ya estás? Me falta, licenciado. Estaba teniendo una duda en la planilla subsumaria. Ahí tenemos que registrar todo lo que son los gastos. ¿O qué parte tenemos que registrar, licenciado? Esa parte estoy en planilla subsumaria, sí. Entra todo lo que ustedes ven ahí Todo. en Sí, pantalla. sí, ya. Sí, Una- licenciado. Ya, Ok, ya, ya. ya. Gracias, licenciado. Menos 20, ¿ya? Por favor, 8 minutitos más. Terminen. Gracias, licenciado.
Muy bien. Iniciemos, señores. Ahora sí. Bien. Vamos a hacer algunas consideraciones antes para profundizar y para poder abordar bien el tema. ¿Ya? Vamos a ver desde el enfoque de auditoría qué documentos mínimamente debemos requerir. ¿Qué documentos ustedes requerirían para auditar el área de pasivo personal? ¿Qué opinan? Las planillas. Planillas. Ah, muy bien. Uno de los aspectos importantes Los son contratos del personal. ya contratos del personal. Pero ¿qué planillas? Porque está en plural, ¿no? ¿Qué planillas? De sueldos y De salarios. Sueldos y salarios. ¿Cuál más? Planilla de pagos AFPs, futuro y previsión. Aportes, Cargas sociales. La impositiva del RC-IVA. impositiva y cargas sociales, ¿no? Que las cargas sociales se juntan con la de aportes, pero lo vamos a dividir, ¿ya? Ya, muy bien. Pasemos a otros documentos. ¿Qué documentos más podemos solicitar para validar este rubro? Control de asistencia, Licen. Control de El asistencia. SOE, Lice. Control de asistencia. ¿Qué más? Licenciado, disculpe, ¿está haciendo algún Excel? Porque estamos ahorita con la planilla de la práctica 13. Sí, perdón, me olvidé de cambiar la pantalla. Ahora sí. Gracias, Joan. ¿Qué más? Contratos del personal, control de asistencia, nada más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, señores? A ver, ustedes que están en un trabajo, ¿qué entregan a la empresa? Ya, boletas de pago, muy bien. ¿Qué más? Hay un montón de documentos, por si acaso. Boletas de pago. ¿Qué más? Finiquitos. Ya. ¿Qué más? Planilla de subsidios. Subsidios. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Pensemos. ¿Dónde encuentro todo esto? A ver. Todo eso, ¿dónde se encuentra? Documentado. En el file del personal, Lice. Exacto. Cuando hablamos de todo esto, estamos hablando del file del personal, ¿no? O archivo personal, en otras palabras. ¿Sí? Y este file nos permite tener documentos, todos estos documentos de cada persona contratada por la empresa. ¿Sí?
Inclusive acá podemos ver memorándums. Por si acaso los memorándums no siempre son de llamada de atención, ¿no? Hay también de memorándums de cuando promueven, por ejemplo, al personal, ¿no? También hay certificaciones. ¿Sí? Están las boletas de vacación. Podemos ver también notas de entrega de activos fijos. ¿Sí? ¿Qué más? A ver. NUA, CUA, registro en la caja de salud. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Debería o no debería existir todo esto en un file? Sí, Sí, licenciado. Entonces, cuando ustedes revisen este rubro, es importante al momento de controlar la documentación, verificar si los files del personal cuentan con toda esta documentación. ¿Sí? Es muy importante, sobre todo por el respaldo que representa. Adelante, René. Sus fotocopias de carnets, puede ser, licenciado. Muy bien. Exacto, gracias. Ahorita me acabas de hacer de acordar, carnet de identidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el que es encargado de despachos, de entregas, ¿no? Licencia de conducir, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellas personas que trabajan fuera de la oficina, o sea, viajando, ¿no? O sea, venden, los vendedores, por ejemplo, otros representantes que salen de la ciudad o del país, seguramente contarán con un seguro de viaje, ¿no? O de vida, ¿sí? Dependiendo la actividad, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que se dedican a la inspección de productos ecológicos y estos, pues, viajan a lugares donde se produce, ¿no? Estamos hablando de terrenos extensos de producción de café, ¿no? Entonces tienen que caminar. O sea, para ese tipo de trabajos, por ejemplo, es aconsejable que el trabajador tenga un seguro de vida, ¿no? Hoy en día, que está de moda, el COVID, seguro contra el COVID, ¿no? Entonces, toda documentación que respalde la vinculación laboral entre el trabajador y el empleador es importante. Adelante, Violeta. La libreta de servicio militar también, dicen. Y, sí, la libreta de servicio militar. Esto en el ámbito privado quizás no es muy indispensable, pero en el ámbito público es obligatorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, tendríamos que tomar en cuenta este requisito, ¿sí? También hay en muchas empresas que no tienen lo más básico, que es la hoja de vida respaldada, ¿no? En la hoja de vida tú incluyes toda tu formación, ¿no? A nivel profesional, ¿no? Si eres licenciado, si cuentas con posgrados, qué cursos has realizado, qué especializaciones tienes, ¿no? O sea, todo eso es parte de la hoja de vida, ¿sí? Y eso también debería estar. Adelante, Tito.
En algunos, o casi en la mayoría de las empresas privadas igual piden el certificado de antecedentes a la policía, dice. Muy bien. Creo que le llaman REHAB, ¿no? Eso. Algo así. Recuerdo, ¿no? Certificado de antecedentes. Penales, sobre todo, ¿no? Antecedentes penales. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo un mensajito, a ver. Carnet de militancia. Ronald, ¿te refieres a militancia partidaria, político-partidaria? Sí, dice, escucho que en otras alcaldías te piden, Así algunas es. alcaldías. Si eres de la alcaldía del Cercado, tienes que tener tu carnet de Súmate. Exacto. Mal, ¿no? Mal. Sobre todo porque considero de que todo eso no responde a un contrato por las capacidades, por las competencias del profesional, ¿no? Sino por un tinte político que, no sé, no me parece. Adelante, René. Licenciado, dependiendo en el puesto que uno trabaja, en algunas áreas pueden pedir garantías personales. Sí, muy bien. Eso sobre todo para cajeros. A ver, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de trabajar en la banca, ¿no? Te piden garantías personales, ¿no? Por si existiese algún faltante, algún sobrante o algún problema con la entidad financiera, este te garantiza. ¿Sí? Bien, creo que hemos mencionado, han visto, ¿no? Que de lo pequeñito que estaba nuestro cuadro, ahora tengo que reducir para que se vea todo. ¿No? Pero es muy importante que se cuente con toda esta documentación de respaldo por un tema de control. O sea, ¿para qué me sirve a mí, por ejemplo, tener garantía personal? Algo muy delicado. De que si pasa algo, yo pueda recurrir a esa garantía, ¿no? Ah, hay otra cosa. Esto es bien importante. Contrato de confidencialidad. En varias empresas donde el know-how me refiero al know-how al negocio como tal, hay secretos que no deben ser revelados, ¿no? Esto sobre todo ocurre en empresas de servicios y empresas industriales sobre todo. En las empresas industriales, por una obvia razón de que si tu producto está bien en el mercado, es rentable, etcétera, ¿no? Puede llegar un trabajador y te puede robar la idea y abrir una empresa similar, ¿no? Entonces, para prevenir ese tipo de situaciones, se elaboran contratos de confidencialidad. ¿Ya? Omar, adelante. Dicen, en las instituciones públicas igual piden declaración jurada ante el REHAB. Sí, totalmente. También piden, ¿no? Declaración patrimonial. ¿Te refieres a eso? Perdón, dicen, era en la Contraloría. Sí, exacto. Hay un certificado de la Contraloría, ¿no? Donde la Contraloría te indica de que no tienes ningún proceso pendiente con el Estado, ¿no? Y si lo tuvieras, pues ahí se evaluaría el grado de esa responsabilidad y de acuerdo a eso también te pueden no considerar para ese trabajo. ¿Ya? Bien, son todos estos los aspectos importantes, relevantes que deberían encontrarse en un file del personal. Como ven, son un montón de documentos. Un montón de documentos. Pero bueno, cuando ustedes no encuentren este tipo de documentación, ¿qué harían si no encuentran ese tipo de documentación?
observamos y recomendamos, ¿no? Se observa que no hay el suficiente respaldo para la contratación del personal y pues se recomienda solicitar esta documentación, ¿no? Y armar un file en base a esta estructura. Obviamente habría que ponerlo un poco más en orden, pero son todos los documentos que debería contener un file del personal. ¿Está bien? Bien. Por otro lado, hay aspectos que tienen que ver con obligaciones que se deben cumplir ante diferentes entes regulatorios. ¿Sí? O sea, me refiero a entes que regulan la actividad de estas empresas y por el hecho de que esa empresa tiene dependientes se debe cumplir con otros requisitos. Vamos a ir más aquí. Ahí. Actividades relacionadas al cumplir ente regulador. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué debemos enviar cada mes? ¿A quién debemos enviar cada mes la planilla salarial? Al Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo. Muy bien. Entonces, ¿nosotros qué deberíamos solicitar ahí? De planillas enviadas al Ministerio de Trabajo, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque son planillas que la ley te dice, tienes que enviarme tus planillas para saber qué personal tienes contratado, para saber si ha habido alguna novedad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora se envía mensualmente, ¿no? De una declaración, una especie de declaración jurada. Antes eso era trimestral. Los que han estado anteriormente en la parte contable, gestión laboral, se acordarán, ¿no? Que antes esto mandábamos cada trimestre, ¿no? Nuestra preocupación era menos, pero ahora esto es cada mes. ¿Qué más? Cada mes, ¿qué más debemos enviar, pagar, cumplir? Las AFPs. Los aportes. AFPs, Caja de Salud. Solicitud de formularios y pagos a las AFPs. ¿Por qué en plural? Porque son dos AFPs, ¿no? AFP futuro y previsión, ¿no? ¿Qué más? ¿Con quién más tendríamos una obligación? La Caja Nacional. Perdón, Caja Nacional. Ente de salud, ¿ya? Solicitud, planillas. ¿Qué es? Es un formulario, ¿no? Formulario, pago de aportes a la caja, al ente de salud, vamos a poner, ¿ya? Porque la caja de salud es una de las cajas. Hay la caja Cordes, la caja petrolera, la caja de caminos, la caja bancaria, Cosmil, ¿no? O sea, hay un montón de cajas que justamente cumplen este servicio. ¿Sí? ¿Qué más? ¿A quién más debemos enviar esta información? Planillas impositivas al SIN. Muy bien. Envío de planillas impositivas al SIN, ¿no? Todo esto relacionado al impuesto RC/IVA. ¿Sí? Fíjense que si bien son documentos que sabemos que existen, el requerimiento de esta información nos van a permitir verificar que se está cumpliendo con todos estos procedimientos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo verifico que en una empresa
Ya, nunca ha enviado la planilla impositiva, ninguno de sus trabajadores gana arriba de cuatro salarios mínimos, que hay muchas empresas que pasa esta situación. Pero, ¿qué opinan sobre eso? ¿Será correcto no aplicar el ERE-IVA? ¿Qué nos dice la norma tributaria sobre ese punto? ¿Mm? No ha presentado no presenta porque ninguno de ellos alcanza a más de 4 salarios mínimos. Pero de todas formas, ¿se debería o no se debería presentar? ¿Qué dicen? Perdón, no presentar, elaborar. ¿Se debería o no se debería elaborar la planilla tributaria o impositiva? Dicen, actualmente se debe elaborar, por más que no estén alcanzados para envío al SIN. Antes sí solamente se podía enviar y solamente los que estaban alcanzados, o no presentar porque no estaban alcanzados, pero ahora sí es todos en general, toda la planilla. En realidad no es de antes, por si acaso. Siempre se debía elaborar. ¿Sí? Por más que tus trabajadores no lleguen a pagar ese impuesto por los sueldos que tienen, igual. Se debe. ¿Sí? Por un tema tributario, porque la norma tributaria indica, ¿no? Si tú no aplicas este impuesto, tienes el riesgo de que todo ese gasto que has generado por sueldos y salarios se vea afectado. ¿No? Y sea considerado como no deducible. Entonces, se debe aplicar. ¿Sí? Y eso no tiene nada que ver con la formalidad de enviar al SIN. No. Si no te toca enviar, no lo envíes, pero lo tienes que elaborar. Entonces, cuando ustedes vean una empresa en la que no se elaboran las planillas impositivas, esa es una observación muy delicada, ¿no? Porque no se olviden que los gastos de personal son gastos significativos dentro de una empresa, ¿no? La mayoría, por no decir todas las empresas, tienen personal a cargo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que necesitan operadores de su empresa. ¿Está bien? Entonces, ahí mucho cuidado. ¿Está bien? Bien, ¿qué más? Entonces, estas son las planillas que se deberían enviar y se deberían revisar, ¿no? Por parte de la auditoría correspondiente envío. ¿Qué pasa cuando mis trabajadores superen en el total ganado un importe de mayor a 13,000? Aporte nacional solidario. Entonces ahí tendríamos que tener otros formularios por el aporte nacional solidario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son otras planillas. No se paga eso dentro del formulario normal de los aportes laborales y patronales. ¿Está bien? Esta es otra planilla que se debe registrar y pagar. ¿Está bien? Bien, creo que eso es. A ver. Otro tip para que ustedes verifiquen si realmente existe o no la dependencia laboral, ¿no? Muchas veces las empresas tienen personal nominativo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que el dueño, asumiendo que es una empresa unipersonal,
el propietario, el gerente propietario, incluye en la planilla a su hijo, a su esposa, a su cuñada, ¿sí? Sin que estos, por más que tengan un cargo definido, estos no realizan una actividad para la empresa. ¿Qué observarían ahí ustedes como auditores? Ustedes ven, aquí dice señora, no sé, de Flores, ¿sí? ¿Dónde está la señora de Flores? No, la señora de Flores no viene. ¿Por qué? Es que es la esposa del gerente. ¿Dónde está Juan? Juan Flores. No, Juan Flores no viene. ¿Por qué? Porque es el hijo del gerente. Con esto quiero llegar a lo siguiente, a que no solamente podemos basarnos en documentos. Es importante verificar, ¿no? Nuevamente aquí viene la técnica de la verificación, de la entrevista, de la observación, ¿no? Que todas las personas que aparecen en planillas efectivamente se encuentren desarrollando actividades para y en la empresa, ¿no? Entonces, ustedes van a tener una lista, van a tener diferentes divisiones, no sé, administración, ventas, almacenes, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir a verificar, a ver, ¿dónde está tal persona de ventas? Ah, ya, aquí estás, muy bien, tú eres tú, sí, ya, vamos a almacenes. ¿Dónde está el jefe de almacenes? Ahí está, perfecto. ¿Dónde está el almacenero? Aquí, ya, muy bien, ¿no? Entonces, también se puede hacer se debe hacer esa verificación, ¿no? También se puede. Se debe hacer esa verificación. Porque, como les digo, en muchas empresas pasa esta situación. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que eso es todo por ahora sobre los aspectos de verificación de este rubro. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda hasta acá? Pago subsidios. ¿Usted? También, ¿no? Bueno, en realidad los subsidios debemos analizar no solamente con la mirada de que si la empresa cumple o no cumple. Quieran o no, el subsidio representa una carga social adicional para la empresa. ¿No? Yo recuerdo que hace más de 11 años, cuando trabajaba en una empresa industrial, ¿sí? Yo veía, ¿no?, cómo los propietarios de esa empresa, al momento de contratar mujeres, les preguntaban directamente si estaba o no estaba embarazada, si tenía planes de familia, ¿no? Y yo sé que parece hasta malo, ¿no? Pero también tenemos que ponernos en el zapato del empresario, del accionista, del propietario de la empresa, ¿no? ¿Cuánto representa en costo un subsidio? A ver, considerando que la persona está desde el inicio de su embarazo hasta que cumple un año el niño o la niña. ¿Cuánto? ¿Cuánto representa en dinero todo eso? A ver, calculen. Por si acaso se ha mantenido en 2000, ¿no? Como 24.000 bolivianos, dicen. Considera el subsidio prenatal, el de natalidad y el de lactancia. Es más que 24.000. ¿A partir de qué mes se le da subsidio? Ya sea El quinto mes. Desde el quinto mes. Entonces, asumamos que la prenatal va a ser 5 meses. ¿Ya? 36.000. Aparte se paga por nacido vivo. Exacto, ese es el de natalidad. Cuando nace, te pagan en efectivo, ojo, no en especie. Un subsidio de 2.000 bolivianos, porque tu hijito ha nacido. Y a partir del nacimiento te dan 12 subsidios adicionales, ¿no? Como bien decía su compañera, en total son
5 más 1, 6 más 12, 18. 18 por 2, 36. 36,000 bolivianos. ¿Qué opinan? Fuerte, ¿no? O sea, imagínense que una empresa tenga 3 personas que reciben Más subsidio. la baja, dicen. Ahí podemos discutir un poco, Violeta. ¿Por qué? Porque la caja te devuelve la plata de la baja. ¿Sí? O sea, no es gratis la baja, ¿no? O sea, cuando te emiten la baja de 45 días antes y después, la caja te devuelve ese dinero. ¿No? ¿Cuál es el detalle ahí? Que si tú no tienes una suplencia dentro de tu estructura organizacional, vas a tener que contratar a una persona con ese dinero para suplir las funciones de la persona que está dada de baja, ¿no? Y la baja únicamente corresponde cuando, en este caso, la mujer es la beneficiaria directa del subsidio. Luego, si por ejemplo, yo estoy asegurado, mi esposa no, mi esposa llega a tener un hijo, a mí me van a dar subsidios, sí, pero no me van a dar de baja, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Tengo que ir a cuidar a mi hijo 90 días? No. Te dan 2 días o 3, si no me equivoco, de libre, porque es un momento familiar, ¿no? Y es un momento bonito. Creo que son 3, ¿no? Para el matrimonio creo que son 2. 3 días, dicen, por paternidad. Por paternidad. Y para matrimonios es 2, creo, ¿eh? ¿Quién se ha casado? A ver. Dice, yo me he casado, pero no me han dado esa baja. Yo ando a pedir. Fue por hace Licenciado, 5 años. la luna de miel son 2 semanas. Depende de la luna de miel, ¿no? Vacaciones colectivas. Sí, son parte de, fíjense cómo vamos desgranando cada aspecto que se relaciona con el personal. ¿Está bien? Bien, vamos a hacer un paréntesis ahí y vamos a entrar a lo que son las dudas de la práctica número 2. ¿Ya? Porque no se olviden, la práctica 2 ya me tienen que entregar el subsiguiente martes. Estamos hablando de aquí, la siguiente semana y el martes de la subsiguiente. ¿Ya? Ronald, adelante. Dice, tenía una pregunta sobre las planillas de sueldos. Claro que sí, adelante. Yo hace tiempo en mi primer trabajo vi que las planillas de sueldo no mostraban lo real. Ponían a todos como salario mínimo, porque había un charle entre empleado y empleadores para que no paguen los aportes. ¿Cómo podemos detectar eso? A ver, es una situación que han ejecutado muchas empresas. Sí, pero ¿cómo se podría detectar? Primero vamos al análisis del asunto. O sea, esto se genera producto de una situación en donde a partir del 2006 o 2007, si no me equivoco, los salarios mínimos han ido incrementando cada año. Y además, cada año también se producía lo que era el incremento salarial, ¿no? O sea, por un lado te incrementaban el salario mínimo y por otro te incrementaban el haber básico. Entonces, ya, los primeros 3 años, ya de repente sí, podías. Pero esta práctica por parte del gobierno de turno ha generado que muchas empresas tengan que ver otros mecanismos para contratar al personal. Entonces, pasa este tipo de situaciones que seguramente experimentaste, Ronald, donde obviamente no es correcto, pero son mecanismos que permiten a la empresa al menos contratarte, ¿sí? Entre comillas, con un seguro y los aportes respectivos al FP, ¿no?
Pero también no solo tenemos que analizar desde el punto de vista del trabajador, ¿no? Sino de la empresa. O sea, imagínense tener que asumir eso, ¿no? Encima cuando incrementaron los aportes, con el aporte solidario del 3%, o sea, adicionalmente esa otra cara. Ya en los últimos años, por un tema electoral, el segundo aguinaldo. O sea, imagínense eso más. O sea, se incrementa, se incrementa, se incrementa, ¿no? Entonces, las empresas pues tenían que buscar mecanismos y justamente este era uno de ellos. Para detectar eso, lo primero que se tendría que analizar es la planilla y ver y hacer una relación de los cargos. Muchas veces te das cuenta ahí, ¿no? Que el gerente general esté ganando 4,000 y el contador esté ganando el mínimo, ¿no? Ahora son 2,160, creo. Sí. No, ¿cuánto es? 2,000. Bueno, ¿cuánto es? 2.162, no me equivoco, Lice. Sí, creo que por ahí, ¿no? Entonces, eso ya es raro, ¿no? Pero lo ves al gerente en su Mercedes o en su BMW, lo ves bien vestido, con ternito, ¿no? O sea, con un sueldo de 4,000. O sea, ese tipo de relación ya te tiene que llamar la atención. Después, el error que cometen muchas veces la mayoría de las empresas es la información, ¿sí? El archivo que tienen. Y muchas veces te vas a encontrar con las planillas originales en el mismo archivo, ¿no? Cuando preguntan, ay, no, es que esto no es de aquí, te digo. Pasa. Ah, no. Nos ha pasado también eso. ¿Ves? Ahí está, te lo dije, ¿no? Entonces pasa que auditoría revisa ese documento y ya, o sea, ya ahí de pleno tú puedes sentir esa seguridad, ¿no? Y es importante identificar estos hechos porque es muy peligroso hacerlo, ¿no? En caso de que te llegue una fiscalización por parte del ministerio, por parte de la AFP, por parte de la caja, jodido, ¿sí? Ahora, peor si tienes un trabajador de esos, ¿no? Que es problemático, que te amenaza antes de irte, etcétera, y no, pues a la fuerza, ¿no? O sea, tienes que cuidarte de ese tipo de personas porque estás contratando a tu personal fuera del marco legal, ¿no? Fuera del marco legal. Entonces, es importante ser muy intuitivos en ese sentido. Pero les puedo asegurar que del 100%, en un porcentaje del 80%, hasta me animaría a decir el 90%, van a encontrar documentación sobre hechos que no tienen nada que ver con lo legal, ¿sí? Yo encontré una vez recibos adicionales. Estaba revisando recibos de sueldos y bien, ¿no? Correcto. Cuando veo recibo adicional, ¿no? Y era otro recibo del mismo mes, pero era la parte que no cumplía con el marco normativo, ¿no? No pagaba aporte, no pagaba aporte laboral, patronal, caja, ¿sí? No aplicaba su cálculo para el finiquito, por ejemplo. Entonces, ahí ya, obviamente vas indagando, conversas y sí. Muchas empresas naturalmente reaccionan como que sí, ¿qué quieres que haga si este gobierno me asfixia con la carga laboral? ¿No? Pero es eso, hay que ser muy intuitivos y ser muy... A veces se trata también de un sentido, ¿cómo les puedo explicar? Es como cuando sabes que hay algo raro, o sea, tienes esa chispa dentro y dices, no, aquí hay algo raro. El olfato. Exacto, ¿no? Es intuición, o sea, tú dices por intuición, justo has revisado una carpeta que tal vez no deberías haber revisado y está ahí toda la documentación de otras cuentas bancarias, de otro tipo de ingresos no facturados, por ejemplo, ¿no? O de mercadería que no está en un almacén. Entonces, te encuentras
con ese tipo de documentación. Muy bien. Ahora sí, dudas. Señores, ¿cómo les ha ido con la práctica 2? ¿No han podido revisar? ¿Mm? Su silencio me dice que no. Licenciado, Adelante. yo tengo una duda que estaba ya haciendo la práctica y justo en el inciso A de proveedores de bienes por pagar, los saldos de auditoría me indica que son 49.388,51 y los saldos de contabilidad me indica que son 69.388,51. Ahora, esa diferencia está sobrevaluada. Quería saber si esa diferencia tal vez, no sé si corresponda a auditores SDL como un anticipo, si tiene algo que ver con esa cuenta o simplemente es una coincidencia que también sea 20.000 la diferencia. No hay una coincidencia, estás en lo correcto. Está bien tu análisis. Hay un registro erróneo, ¿no? En vez de elegir la cuenta de servicios por pagar, se ha elegido la cuenta de proveedores por pagar. Y eso es lo que tú tienes que mostrar en tu papel de trabajo, en tu planilla analítica. Esa diferencia. Ya. Ahora le hice en ese mismo ejercicio, en la compra de mercaderías, hay una diferencia de 25 centavos. No sé si eso fue tal vez un error de escritura o también hay que registrar esos 25 centavos de la compra de mercaderías. No hay error de 25 centavos. Igual no es significativo, pero quizás estés calculando algo mal por ahí. Un porcentaje, algo. Ya, pero no es tan No es relevante. relevante, O sea, ¿no? Sí, no te preocupes. Si te falla por eso, no hay problema. 25 centavos versus a lo que estás analizando, creo que... Está bien, licenciado, gracias. ¿Qué más? Bien, señores, por favor, revisen. El siguiente martes voy a iniciar con dudas de la práctica 2. Aprovechen este fin de semana para resolver y vean las dudas. El siguiente martes es el último día que voy a recibir dudas para este práctica. Después me voy a hacer a los sordos. ¿Ya? Así que, por favor, resuelvan, vayan resolviendo y vayan anotando sus dudas para que podamos no resolverlas, sino aclararlas en clase. ¿Ya? El día martes continuamos con la práctica número 3. Por favor, hoy envían su avance hasta las planillas sumarias. El espacio va a estar disponible hasta las 11 menos cuarto. Licenciado. Sí, adelante. Una consulta. Nos indicó que teníamos que hacer un resumen para el sábado sobre todo sobre la auditoría financiera 1. Y nos indicó que tenía que facilitarnos unas 9 hojas, si no me equivoco. Ya está ahí, ya está desde ayer el documento. Ya está bien, gracias. Hay que revisar, siempre revisan, por favor. O sea, esto es para que ustedes también estén pendientes de los documentos que yo voy subiendo. Siempre revisen el módulo, ¿ya? Porque ahí van a encontrar actualizado todas las actividades y todo lo que estaría pendiente. ¿Verdad? Tienen esa tarea también. Y el martes es su repaso, ¿no? Sí, pues. Señores, estamos a 2 semanas de los exámenes, por si acaso hay que prepararse. Sí. Disculpe, ¿será que nos puede ampliar para el día domingo la tarea de los 2 resúmenes? Por favor.
Sí, Lice, tenemos harta tarea, por favor. Bueno, si no quieren descansar el domingo, no hay problema. Ya, lo voy a corregir entonces enseguida. No se olviden enviar la práctica preliminar, la práctica número 3, entrega preliminar versión 1. Ya, enseguida va a estar en el módulo y el video también en unos 20 minutos a más tardar va a estar disponible. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Gracias, licenciado. Igualmente. Buen fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Chao, chao. Hasta el martes. Chao, chao.